Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Tardecita de cafecito, como siempre, que me gusta mucho. Y aunque va pasando la semana, estamos a miércoles, vengo con la sección de actualidad, de noticias de actualidad. Y va pasando un poco la semana y ya, como os dije, no sé muy bien hasta qué punto voy a poder hacer semanalmente estas noticias de actualidad. También quiero que haya noticias de actualidad para poder hacerlo, no grabar el vídeo por grabar. Pero bueno, pues tenemos noticias esta semana, ¿no? De todo lo que venimos hablando en este canal, ¿no? Empresa, deporte, liderazgo. Desgraciadamente, las últimas noticias de actualidad hablamos del tema de la selección española, del mundial ganado por la selección femenina de fútbol. Una grandísima noticia, pues empañada en gran parte por la gestión posterior del liderazgo del presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha ido a peor, ¿no? Que desde que hablamos en las últimas noticias, pues todo ha ido a peor. Y bueno, pues esa es una de las noticias que vamos a abordar desde el punto de vista de lo que el canal habla. No voy a entrar en otra serie de situaciones. Desgraciadamente, cuando entra la política por medio, muchas cosas pues se pudren, empieza a entrar componentes muy viscerales que nos dejan poco análisis frío. Entonces, bueno, yo quiero centrarme en lo que depende de este canal, en lo que hablamos de este canal. Y respecto a eso, probablemente el lunes creo que fue, sí, en el día después, el programa que echa en Movistar, que analiza lo que pasa en la Liga, lo que ha pasado en la Liga en la última jornada, Carlos Martínez, que es un periodista que a mí me gusta mucho, que bueno, pues todos le conoceréis, lleva muchísimos años retransmitiendo los partidos, pues creo que hizo un comentario sobre este tema, pues que yo lo subrayaría, ¿no? Y el tema es, primero, y me gustaría que probablemente este fuese el último comentario de actualidad que hacemos sobre este tema, me temo que igual no es así, y hablando un poco sobre el liderazgo que representa una figura como puede ser el presidente de una Federación Española de Fútbol como cargo muy relevante, ¿no? Probablemente la federación más importante de deporte. Bueno, como desde ese liderazgo, pues su presidente primero tiene ese gesto totalmente fuera de lugar en el palco, y luego tiene el tema del piquito, el pico, como lo han llamado, que lo llamativo es que posteriormente en la asamblea extraordinaria que convocan en la Federación Española de Fútbol, en su alegato, que fue un alegato terrible, diga, no, yo le pido un piquito. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo a una persona en ese cargo le pasa por la cabeza pedirle un piquito a alguien en una celebración de un mundial ante una jugadora? ¿En qué momento se le cruza por la cabeza pedir eso? Y además, bueno, pues darle la importancia mínima que se le ha dado, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de cosas, sin entrar, ya vuelvo a decir, sin entrar más allá, desde una posición de liderazgo, de representación, en un puesto de ese tipo, en un puesto directivo de ese tipo. Primero, el gesto del palco, que probablemente lleva muchas connotaciones por detrás, ya sobra. Pedir un piquito no tiene ningún sentido en un puesto de ese cargo, y la gestión posterior fue desastrosa. Yo a veces, desde la ignorancia de cómo funcionan estas situaciones, cuando alguien prepara eso es que está preparado el discurso que se va a hacer posteriormente a la situación que está pasando. ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Cómo puede ser tan mala la gestión que se hace posterior de todo eso? Que es un poco lo que Carlos Martínez decía, ¿no? En lugar de luego salir, pedir disculpas sinceras, decir, mira, me he equivocado, ha sido un gesto que no podía pasar, no está a la altura de este cargo el poder hacer esto. Incluso puedo entender que no se quiera dimitir en un principio, ¿no? Pedirlo de manera sincera, disculpas. Pasa el tiempo,
va a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol y todavía empeora la situación, machacando y criticando a toda la gente, que son 4 los que le han insultado. Perdón, se me olvidó decir que después de aquello llamó gilipollas, llamó tontos a un montón de gente. Entonces, esa gestión posterior ha sido totalmente desastrosa. Yo creo, sinceramente, que si después se sale y sinceramente se pide un perdón, es posible que haya una parte bueno, pues que no se va a perdonar, ¿no? Pero creo que si tú después de una situación así pides un perdón sincero, pero porque de verdad lo tienes que creer, que ese es el problema que yo creo que está en el fondo de todo, que el señor Rubiales, en ningún momento considera que tiene que pedir perdón por nada de lo que ha hecho, sinceramente. Entonces ahí está el problema. Y ahí está el problema probablemente lo que ha habido durante todo este tiempo en la Federación Española de Fútbol, que ha habido una forma de funcionamiento en la cual no se ha considerado que se están haciendo las cosas mal. Y en esa parte es donde yo creo que está el aprendizaje de un líder que hoy en día no puede formar parte de una Federación Española de Fútbol. Entonces, esta noticia de actualidad comentada aquí, lo que decimos es que el liderazgo que ha ejercido el señor Rubiales durante este tiempo, pues creemos que es un liderazgo que tiene que ya sobra, que ya no hay ese tipo de liderazgo, no tiene que haber ese tipo de liderazgos. Estamos en otro momento en la sociedad en el cual ese tipo de liderazgos pues no están bien recibidos. No sabemos cómo va a evolucionar el tema, cada día nos llevamos una sorpresa a través de los medios de comunicación, pero bueno, mi opinión queda de esa manera, ¿no? En el sentido de gestos que no podían pasar en una situación como la que pasó en la final de un mundial, y gestión desastrosa de comunicación, de liderazgo, de empatía, de responsabilidad, una serie de ir de mal en peor, que es lo que ha pasado y que por desgracia parece que es lo que va a seguir pasando. Así que bueno, tenemos esa noticia triste de actualidad, que desgraciadamente ha empañado de manera increíble lo que han hecho las jugadoras de la selección, que creo que se puede decir que a pesar de todo han quedado campeonas del mundo. Esa sería una de las noticias de actualidad que hemos tenido esta última semana, este fin de semana, esta última semana. Y la otra noticia que quería traer, que ya lo venimos comentando, que es el Mundial de Baloncesto, que comenzó la semana pasada, que hemos hecho varios cortes en los vídeos sobre este tema, el último hablando del Never Too High, Never Too Low de Ricky Rubio. Y bueno, a raíz del inicio del Mundial, pues he leído diferentes entrevistas al seleccionador, a Sergio Scariolo, que me han gustado muchísimo, ¿no? Y a Sergio Scariolo me gustaba mucho desde el inicio, desde que llegó a España, me gustó mucho. Es verdad que había mucha controversia, muchos prejuicios, pues por la gomina, por su estilo. Hay un reportaje muy chulo en Movistar de hace un tiempo, no sé si era de Informe Robinson, no sé si era Informe Robinson o Sergio Scariolo, en el cual hacían un seguimiento de la trayectoria que había tenido Sergio Scariolo, y Sergio mismo, bueno, hablaba un poco de su pasado, de los primeros años, diciendo que había aprendido mucho de aquellos primeros años y que había cometido errores, bueno, como todos, ¿no? Voy a darle otro traguito al café. Bueno, decía que había aprendido mucho esos años de los primeros años que tuvo como entrenador, y que ahora mismo, pues bueno, pues probablemente no serían las imágenes más ejemplificadoras para sus hijos poderle ver en esa situación. Entonces, le he leído varias entrevistas. Es posible que esta parte podría entrar en la parte de aprendizajes, pero lo he traído aquí a la sección de actualidad por la situación que está viviendo el Mundial, que es novedad, que es actualidad, y la he traído aquí. Me ha gustado, me he recogido varias ideas que ha trasladado, primero en la parte un poco del liderazgo personal de su parte. Bueno, pues él ha trasladado dos ideas que me han gustado. Uno, que ha aprendido mucho a cuándo estar cerca y cuándo alejarse de los jugadores, cuándo tiene que recalcar los roles que están establecidos, cuándo tiene que dar determinadas ideas de las situaciones que tiene que marcar y cuándo se tiene que alejar. Y eso es algo muy importante en el liderazgo,
saber cuándo acercarte, cuándo alejarte, con quién tienes que acercarte, con quién alejarte, cuándo hay que marcar roles, cuándo hay que dejar claras las situaciones y cuándo no. Esa parte es pues, muy importante. Y luego otra parte de toma de decisiones, que a él le ha tocado mucho, pues a la hora de tomar decisiones de dónde entrenar, con quién entrenar, tomar algunas decisiones. He trasladado un poco que he aprendido que la urgencia no es buena en esa toma de decisiones, ¿no? Que muchas veces queremos tomar decisiones, pero la toma de decisiones tiene un momento concreto y que es bueno ir adquiriendo información, es bueno ir documentándote, es bueno ir nutriéndote, pero la decisión viene cuando tiene que tomar. Y esto nos pasa mucho en la vida. Si tenemos una oferta de trabajo de otro sitio, si tenemos un cambio de club, si tenemos una situación en la cual tenemos que hacer algo, muchas veces estamos reconcomiéndonos, rumiando, cuando todavía no hay que ni tomar una decisión, ni siquiera podemos hacer nada, ¿no? Entonces, esas dos ideas me parecen importantes, ¿no? Cuándo estar cerca y cuándo no estar tan cerca de los jugadores, o en este caso de la gente que trabaja para nosotros, o que trabaja con nosotros, perdón. Y dos, el tema de la toma de decisiones. Y por otro lado, hablando de los equipos, pues me parece que ha clavado varias cosas, ¿no? Una, que igual es un poco más general, un poco la visión de cómo competir, que al final esta selección, ¿por qué ha llegado a este punto? Es porque en un momento determinado la selección de los juniors de oro rompe una serie de obstáculos que estaban establecidos, el ganar el oro a Estados Unidos, el poder competir luego y luego ganar el oro olímpico. Bueno, han ido rompiendo determinadas barreras que lo que han hecho es que los que vienen por atrás ver que nada es imposible, que puedes competir con quien quieras, con quien sea, y poder llegar a tener ese punto aquí podemos competir con cualquiera, ¿no? Y esa parte está muy establecida en la parte del pasado, ¿no? De los que han ido superando barreras para que los que luego vienen puedan ir viendo. Pero esos primeros fueron los que pudieron ver que había una serie de barreras que se podían romper, ¿no? Y que no tuvieron creencias limitantes en ese sentido. Dos, volviendo un poco al vídeo y repitiendo un poco el vídeo de la píldora de la última vez, Never Too High, Never Too Low, le preguntaban por qué o qué aportan los jugadores más veteranos, y decía justamente esto, esa parte de gestión emocional, ¿no? De no dejarse llevar cuando consiguen grandes cosas y no de venirse abajo cuando pasan cosas un poco negativas, ¿no? Cuando no consiguen, cuando tienen derrotas, ¿no? Y que ese equilibrio es muy característico de los jugadores, ¿no? Muy bien definido en ese Never Too High, Never Too Low. Y la última, que me parece buenísima, porque lo hablamos mucho en la gestión de equipos, es la gestión de los conflictos. Dice que cuando hay conflictos saben que tienen que salir mejor de ahí. De ese conflicto hay que salir mejor. Y eso es algo que nos perdemos mucho en las organizaciones, porque el conflicto termina enquistándose, muchas veces ni siquiera se habla, ni siquiera se expone, ni siquiera queremos entrar en el conflicto, y lo dejamos ahí, latente, o si entramos en el conflicto entramos mal, porque muchas veces entramos en lo personal en lugar de en el hecho, ¿no? Entonces, este punto también sería muy importante en el tema de los equipos, ¿no? La gestión de los conflictos. Así que bueno, estas dos noticias os he traído, el tema de la Federación Española de Fútbol, con Rubiales encima de la mesa, una vez más, con ese aprendizaje de cómo no tiene que ser un liderazgo, y por otro lado, pues el Mundial de Selecciones, que nos sigue dando noticias de actualidad, como estas entrevistas a Sergio Scariolo, con estos aprendizajes. Espero que os haya gustado, espero que sigáis ahí siguiendo el canal, como siempre. Si os ha gustado, darle a me gusta, que ayuda un montón, suscribiros los que no estéis suscritos, compartirlo si queréis, y nada, seguimos. ¡Hasta pronto!